Hola, buenos días muchachos, les habla el profe Mario y para empezar bien el día vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vengo a darte gracias, Dios mío, porque me has permitido ver la luz de un nuevo día. Bendice a mis alumnos, a nuestras familias y protégenos de todo mal. Amén. Y bueno muchachos, pues qué bueno que regresamos de vacaciones, espero que lo hayan disfrutado y bueno, a darle con todo. Y el día de hoy vamos a ver qué es lo más pequeño del mundo. Recordemos que con lo que vimos de partículas, vimos de que las partículas forman elementos, que puede ser el agua, que está formado por dos elementos, que es el oxígeno y el hidrógeno, y así varias cosas, que cuando se calientan esas partículas, pues se empiezan a mover muy rápido y en el agua pues se van a hacer vapor y se van a ir en el ambiente, o cuando se congelan se hacen duras. Pero las moléculas no es lo más pequeño del mundo, y vamos a ver esto. ¿Qué son los modelos atómicos? Se conoce como modelo atómico a los distintos representaciones gráficas de la estructura y funcionamiento de los átomos. Los modelos atómicos han sido desarrollados a lo largo de la historia de la humanidad a partir de las ideas que en cada época se maneja respecto a la composición de la materia. El modelo atómico de Demócrito, que fue 450 años antes de Cristo, Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas muy pequeñas e indivisibles. Estas partículas se bautizaron como átomos, y la palabra que proviene del griego ateniem, que significa indivisible. Él decía que si nosotros cortamos algo hasta ya no poderlo cortar, va a haber un punto en que ya no lo vamos a poder ver, pero tampoco lo vamos a poder cortar. Entonces, este es Demócrito, y él decía que la materia era algo indivisible, que había una partícula muy pequeña que ya no se podía dividir. El modelo atómico de Dalton, el primer modelo atómico con base científica, nació propuesto por John Dalton en su postulado atómico. Sostiene que todo está hecho de átomos indivisibles e indestructibles. Proponía que los átomos de un mismo elemento químico eran iguales entre sí y tenían la misma masa e igual propiedad. O sea que todos los átomos del fierro van a ser iguales, es lo que él decía. O que los átomos del hidrógeno todos iban a ser iguales, los del oxígeno iban a ser iguales, siempre y cuando no fuera otro elemento. Si fuera a lo mejor el átomo del hidrógeno, no va a ser igual al del oxígeno. Entonces, es a lo que se refería a él. También propuso que los átomos pueden combinarse entre sí para formar compuestos químicos. Aquí tenemos el caso del agua, que son dos elementos químicos, que es el hidrógeno y el oxígeno, y al momento de combinarse forman el agua. Por eso es H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, el modelo atómico de Thomson descubrió el electrón en 1897. Este modelo es previo al descubrimiento de los protones y neutrones. Más adelante vamos a ver qué son los protones y neutrones, pero aquí él dice que existen electrones, por lo que asumía que los átomos estaban compuestos por una esfera de carga positiva y los electrones de carga negativa. Y decía que los electrones estaban incrustados en ella como las pasas en el pudín. Dicha metáfora le otorgó al modelo el epíteto de modelo del pudín de pasas. Aquí es la fotografía de Thomson, y él decía que el átomo era una esfera que tenía carga positiva y los electrones estaban incrustados en él. Ahora bien, el modelo atómico de Rutherford, Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de las láminas de oro. En este experimento determinó que el átomo estaba compuesto por un núcleo atómico de carga positiva donde se concentra la mayor parte de su masa y los electrones que giran libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera vez la existencia de un núcleo atómico, de ese centro del átomo, y determinó que dentro del núcleo había protones con carga positiva y neutrones con carga neutra, y los electrones giraban alrededor de él con cargas negativas, así como se representa aquí en el dibujo. Ahora bien, el modelo atómico de Born
Este modelo da inicio en el mundo de la física a los postulados cuánticos, por lo que se considera una transición entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. El físico danés Niels Bohr propuso este modelo para explicar cómo podían los electrones tener órbitas estables o niveles energéticos estables rodeando el núcleo. Esto lo van a ver más a fondo cuando estén en prepa. Y bueno, los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra, y al hacerlo emiten un fotón que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas. Y aquí tenemos su representación del átomo. Tiene un núcleo y los electrones giran alrededor de ese núcleo. Y decía que cuando un electrón brinca a otra órbita, la energía que utilizó para hacer eso se va a ver como un destello de luz, que es un fotón. Ahora bien, el modelo atómico de Schrödinger, propuesto por Erwin Schrödinger a partir de los estudios de Born, concebía a los electrones como ondulaciones de la materia, lo cual permitió la formulación posterior de una interpretación probabilística de la función de ondas, magnitud que sirve para describir la probabilidad de encontrar a una partícula en el espacio, por parte de Max Born. Eso significa que se puede estudiar probabilísticamente la posición de los electrones, porque de hecho los electrones no los podemos ver. Nosotros tenemos que hacer un cálculo para más o menos tener una probabilidad de dónde va a estar en cierto momento. Debido al principio de incertidumbre de Heisenberg, este es el modelo atómico vigente a inicios del siglo XXI, con algunas posteriores adiciones. Se le conoce como el modelo cuántico ondulatorio. Y bueno, esta es como una representación que está el núcleo, y lo que está como esferas es donde posiblemente puedan estar los electrones, porque no sabemos realmente dónde están porque se mueven muy rápido. Y bueno, aquí tenemos los diferentes modelos, el de Dalton, el de Thomson, que era el del pudín, el de Rutherford, que tenía un núcleo y los electrones girando alrededor de él, el de Born, con el núcleo, protones y neutrones, y los electrones girando alrededor de él, y el modelo de Schrödinger. Y bueno, muchachos, de tarea, por favor, dibuja en tu cuaderno los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Born, Schrödinger, y escribe cuáles son sus diferencias entre ellos. Ya vimos que el de Dalton nada más era una esfera, el de Thomson ya tenía electrones, el de Rutherford ya era un poco más diferente. Quiero que pongan esas diferencias que ustedes notaron en estos dibujos. Van a poner, no, pues que el de Dalton nada más era una esfera, el de Thomson pues tenía una esfera pero tenía electrones incrustados, el de Rutherford pues tenía un núcleo y los electrones girando alrededor de él. Y bueno, muchachos, esa es la tarea. Por mi parte es todo, que tengan bonito día y que Dios los bendiga. Chao.